en compañía de cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues para gloria y honra de Dios me tocó el día de hoy dar la palabra. Amén. Así que les pido que me acompañen en oración. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, que nos permites estar en tu casa un domingo más para alabarte, glorificarte y escuchar tu bendita palabra, Señor. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos y te pido, Padre, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Padre, y seas tú poniendo la palabra en mis labios, Dios mío, que quieres hablar a tu pueblo, Dios mío, que sea tu palabra tocando los corazones, Padre Celestial. Como dice Dios mío, tu palabra es útil para instruir, corregir y redarguir, Padre. Que sea, Dios mío, entrando en nuestra vida, que sea cayendo, Padre, en buena tierra para que crezca y dé su fruto en nosotros, Dios mío. Ponemos este tiempo en tus manos y, Padre Celestial, que seas tú hablando a tu pueblo y no al hombre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Cantábamos justo terminando la oración que decía: vine a adorarte. Amén. ¿Venimos a adorarle, hermanos? Amén. Venimos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. O como dice la palabra, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Aquí no somos así, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, hermanos. Después estábamos en la adoración y cantábamos una alabanza que dice: tengo hambre de ti. Y yo recordaba en ese momento cuando estuve en Veracruz, mi papá pues estaba trabajando acá, iba a visitarnos, pero yo estaba con mi mamá y mis hermanos. Y hubo un tiempo donde teníamos la iglesia prácticamente en la misma cuadra. Solo caminábamos entre unos terrenos y llegábamos a la iglesia. Y yo me acuerdo que en aquel entonces tenía como 16, 17 años. Y me acuerdo que luego me ponía a ayunar. Yo todavía, pero en aquel entonces me ponía a ayunar en aquel entonces. Y me acuerdo que ponía mi ayuno en oración un día antes. Me acuerdo que ese fue de este recuerdo un domingo. Lo puse el sábado en la noche, mi ayuno. Me acosté meditando, orando, escuchando alabanzas. Al otro día igual iba con mi mamá a orar a la iglesia a las 5 de la mañana. Y nos íbamos los dos. Llegábamos a la iglesia, orábamos una hora y media y ya regresábamos a casa. Y ya en el día orando, meditando, escudriñando la palabra, escuchando cantos, fortaleciendo el espíritu, alimentándolo, amén. Y me acuerdo que esa vez entregué mi ayuno hasta las 8 de la noche. A lo mejor mi mamá ya lo ha contado algunas veces, y los que saben, cuando era niño no comía casi nada. Nada. Me acuerdo que mi mamá me servía café o algo, se daba la vuelta y ya lo tiraba en el lavadero y le decía: ya me lo acabé. No me gustaba, no comía, no nada. Pero ya a los 15, 16, 20 años, ahí ya es otra cosa. Esa es otra historia. Entonces, pues sí, a esa edad me acuerdo que ya a las 8 de la noche tenía mucha hambre. Pero mucha hambre, ya mi panza me pedía comida. Y me acuerdo que mi mamá me había preparado, porque sabía que estaba en ayuno, empanadas. Allá en Veracruz hacen muchas empanadas. Y me acuerdo un plato, no sé ni cuántas eran, ya ni las conté. Pero terminando mi ayuno, fui rápido a comer. Y me acordaba de esta canción, digo: sí, así como el cuerpo te pide y cuando ya tienes mucha hambre, devoras y vas, ahora sí que ya buscas qué comer. Si de esa manera buscáramos a Dios y dijéramos: tengo un hambre de Dios, necesito orar, necesito leer la Biblia, necesito alabarle, necesito ir a la iglesia, necesito predicarle a los demás. Si con esa hambre
nosotros buscáramos el reino de Dios, yo creo que Dios se manifestaría aún más de lo que ya nos ha mostrado. Dios haría resplandecer su rostro sobre nosotros grandemente, hermanos. Y pensaba en esto, Dios, es verdad, decimos tengo hambre de ti, pero a veces nada más lo decimos por decir, a lo mejor ni hambre tenemos, pero ya estoy cantando porque están cantando todos, pero no, creo que tenemos que desarrollar esa hambre en nosotros. Tenemos que doblegar nuestra carne y que nuestro espíritu diga, tengo hambre de buscar a Dios, tengo hambre que desespera, dice la canción. Y sí, están momentos donde ya sientes el hambre, que tus tripas están ahí peleando unas con otras, y ya se están deshaciendo entre ellas porque tengo mucha hambre, que así nuestra alma haga que busquemos a Dios de esa manera desesperada por obtener a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues bueno, el tema de hoy, el tema que Dios puso en mi corazón, es cuando el pez se convierte en voz. Y vamos a hablar de Jonás. A lo mejor algunos ya lo conocen, yo no tuve el gusto de conocerlo, pero vamos a entrar un poquito en su historia para rescatar un punto muy importante que el día de hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Dice Jonás 3, versículo 1 y 2. Jonás 3, 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Amén. Esta es la historia de Jonás. Como ya saben algunos, Jonás pues fue mandado por Dios a predicar a Nínive, una ciudad que estaba en pecado, que tenía adoración a ídolos, una ciudad que necesitaba a Dios, una ciudad que se estaba perdiendo, llena en gran cantidad en pecado. Y entonces Dios manda a Jonás. Dice Jonás, no, ¿cómo crees que ellos, así como son, los vas a salvar? No, destrúyelos prácticamente, le estaba diciendo. Decía Dios, no, ve y predícales para que se salven. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Fue y predicó? No. Jonás agarra y dice, no, pues me está diciendo que vaya para allá, me voy para el otro lado. No voy a hacer caso. Se va, bueno, allá donde está, Dios lo llama. Está en el mar, Jonás es aventado al mar, es comido por el pez, está en el pez 3 días, hasta que dice, no, pues se me hace que sí tuve que haber ido. Ahí recapacitó y se dio cuenta de lo que había hecho, clama a Dios, Dios lo escucha, y dice la Biblia que el pez va y lo escupe. Y ahora sí, ya está listo para él. Va, y no de buena gana, pero va y predica. Y esa ciudad reconoce lo que estaba, y con esa acción de que fue Jonás, pues esa ciudad encuentra la misericordia de Dios. Amén. Entonces, Jonás no fue creído solo porque habló. Fue escuchado porque venía marcado por el mar, con olor a juicio y con el testimonio de haber sido tragado por un pez. El mismo dolor que casi lo mata fue lo que le dio el poder. Cuando predicas desde el quebranto, la ciudad escucha. Amén. A veces el mensaje más fuerte no viene de tu boca, sino de tus cicatrices. Amén. Esto pasó con Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás, cuando llega a Nínive, imagínense una ciudad llena de pecado, ¿qué oído le iban a prestar a un profeta que iba a llegar a decirles, arrepiéntanse porque en 40 días Dios les va a destruir la ciudad? Si tú, ¿quién eres? ¿Tú qué sabes? Tú ni vives aquí. Pero Jonás había pasado por algo que le había dado ese respaldo
para poder hablar lo que les estaba diciendo. Para dar un poquito de contexto, en aquel entonces Nínive adoraba dioses. Y uno de esos dioses era Dagón, el cual, dice parte de las escrituras y también en el contexto histórico de la ciudad, tenía forma de pez, mitad hombre. Era su dios. Y Jonás había sido metido por Dios en un pez, y el pez había regresado a la orilla y lo había escupido para que cumpliera el propósito de Dios. Entonces, imagínense que se difundiera la historia de Jonás, dijeran, él es el que salió del pez, el que su Dios lo libró de Dagón, el que su Dios no dejó que muriera y el mismo pez vino a dejarlo aquí. Y con eso es un testimonio vivo de lo que iba a decir. Jonás era respaldado por Dios. Amén. Entonces, punto número 1. Tu prueba puede convertirse en tu púlpito. Amén. Jonás 2, versículo 1 y 2. Jonás 2, versículo 1 y 2. Si él lo tiene y le quiere dar lectura, adelante, amén. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Amén. Amén. Dice que oró desde el vientre, desde donde se encontraba Jonás, él oró. ¿Qué representaba el pez? Y representa para nosotros hoy en día, representa esa prueba, esa lucha, ese dolor, esa acechanza del enemigo que tiene en contra de nosotros, ese problema que viene, todo lo que está queriendo devorar nuestra vida, representa ese pez. Pero Dios no desperdicia el dolor. Lo que parece una cárcel puede ser tu púlpito. Amén. Lo que parece esa situación que no tiene salida, lo que parece que ya está todo perdido, lo que parece donde ya no hay esperanza, donde pareciera que estás en una cárcel, que estás atrapado, donde te encuentres, donde pareciera que es todo, ahí Dios, si tú se lo dejas, va a permitir que se convierta en algo bueno. Amén. ¿Estás dentro de un pez hoy? Amén. ¿Estamos dentro de un pez? Nos encontramos, a lo mejor ya llevamos un día, 2 días, 3 días, 30 días, 60 días. No sé cuánto tiempo llevemos dentro del pez, pero Jonás hizo algo. Dice que él oró y clamó a Dios desde donde se encontraba. Amén. Entonces, no te preocupes si hoy te encuentras en el pez, porque estás en camino hacia tu destino. El pez no es ahí donde nos vamos a quedar. Dios no permite que lleguemos ahí para quedarnos ahí. Él tiene algo más grande. Amén. Jonás no lo veía. Jonás no entendía la situación hasta que doblegó su vida, doblegó su espíritu y reconoció y clamó a Dios. A veces seguimos en el pez porque no doblegamos y clamamos a Dios y cambiamos. Amén. Y cambiamos, ¿por qué? Porque Jonás no quería ir. Cuando él se arrepiente y clama, está diciendo, sí voy a ir. Amén. Sí lo voy a hacer. Así por las buenas sí voy. ¿No? Entonces muchas veces estamos ahí porque no decimos, es verdad, Señor, ¿quieres que haga esto? Lo voy a hacer. ¿Quieres que deje esto? Lo voy a dejar. ¿Quieres que me aleje de esto? Me voy a alejar. Muchas veces seguimos ahí porque no reconocemos y clamamos a Dios. Amén.
Romanos 8:28. Acompáñenme ahí. Romanos 8:28. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Si tú estás el día de hoy en la casa de Dios, es porque eres llamado. Amén. Eres llamado por Dios. Y dice la palabra que todas las cosas obran para bien. Decimos, ¿cómo puede ser posible eso si estoy en medio del pez? Obra para bien. Porque Dios ahí no te está castigando, te está preparando. Amén. En el pez Dios te está preparando para algo, para que salgas de ahí y entonces tengas el respaldo para hablar de cómo salir de ese pez. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para un cristiano no puede decir, este pez es mi final. No. Un cristiano no puede pensar que estando ahí en el pez, ahí se acaba todo. No. Un cristiano ve a Dios y tiene que ver a Dios fuera de ese pez. Amén. Porque todo va a obrar para bien. Todo tiene que obrar para bien al que cree. Y es verdad, y a veces es difícil de entender este punto, porque decimos, ¿cómo quieres que vea que esto me va a hacer bien si me está dañando, si me está doliendo, si me está lastimando? Sí, a lo mejor físicamente, a lo mejor tu cuerpo, emocionalmente, pero en ese momento, en esa prueba, en esa lucha, tu espíritu tiene que fortalecerse en el Señor, y es lo que importa en nuestras vidas. El Espíritu de Dios en nosotros es quien nos va a fortalecer para salir. Amén. No te avergüences de tu pez, porque puede ser tu plataforma para Nínive. Amén. Y esto es verdad, somos seres humanos y a veces, aunque vean que se para mi papá, que me paro yo, que vienen pastores, que vienen hermanos, y lo hemos platicado con mi esposa, todos somos seres humanos y todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas. Amén. Unos a lo mejor en un pez más grande, otros en un pez más pequeño, algunos en un tiburón, otros en una orca, otros en una ballena. Todos estamos pasando y es una realidad. El hecho de estar aquí al frente no quiere decir que a lo mejor no estemos batallando con algo, pero el enemigo muchas veces te quiere avergonzar por eso. Y el enemigo quiere engañarte y decir, mejor quédate ahí y no salgas de ahí para que no sepan de dónde saliste. Mejor quédate ahí, porque te van a juzgar, porque te van a traer juicio. Y dice Dios, no se trata de eso. No se trata. El pez solamente es una plataforma para llegar a algo más grande, para cumplir un propósito más grande. Amén. Para tener la autoridad de decir, yo salí de ahí y ahora te puedo ayudar a ti. Y te puedo decir cómo lo hice, cómo salí, qué me ayudó. Amén. Porque dice la palabra del Señor que todos los que estamos aquí somos un mismo cuerpo. Cada uno desarrolla una función específica, así como el cuerpo humano está conformado por millones y millones de células y todas tienen prácticamente algo que hacer en nuestro cuerpo. Dice la palabra, si una parte se duele todo el cuerpo. Así en la iglesia, si una parte de tu cuerpo está dolida, si una parte de tu cuerpo, un hermano está sufriendo y padeciendo, pero tú ya sabes cómo salir de ese pez, tú ya sabes cómo Dios te ayudó y qué es lo que puedes hacer, vas y te dueles con esa parte y le ayudas porque tú ya tienes ese respaldo. Amén. Entonces no hay que avergonzarnos de la situación que Dios nos está teniendo o de la situación que ya nos ha sacado Dios. Eso es para bien. Eso va a obrar para bien.
Amén. Punto número 2. La autoridad del quebranto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 a 10. Segunda de Corintios 4, del 8 al 10. ¿Alguien que me ayude a dar la lectura? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Amén. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Dice la versión Reina Valera, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice la Biblia, sí, hay lucha, hay prueba, hay dolor, hay quebranto. Sí, es verdad, pero eso no te vas a quedar ahí. No te va, dice ahí, derribados, pero no destruidos. Sí, el enemigo va a venir y va a atacar y va a golpear tu vida y fuertemente, pero eso no te tiene que destruir. A lo mejor te tumba, a lo mejor te avienta y, como dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? El diablo me ha pedido zarandearlos a ustedes, ¿no? A lo mejor quiere venir a veces el enemigo a zarandear nuestra vida y tirarnos y revolcarnos y todo, pero me limpio, me levanto y sigo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y entiendo que todo obra para bien. Y así, aunque esté atribulado, aunque tenga problemas, mi confianza descansa en Dios. Mi roca, mi fortaleza es Dios, dice la palabra. Mi esperanza es Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que donde nos encontremos, aún en el quebranto, Dios lo va a utilizar para darnos esa autoridad de poder salir de ahí. Amén. La autoridad no viene de los títulos, sino de lo que sobreviviste. Nadie escucha a alguien que no ha sido herido porque no puede hablar de sanidad. Y esto es un tema interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos en la Biblia y predicamos, decimos de matrimonios, por ejemplo, y decimos, pero ¿tú qué vas a saber si ni estás casado, no? Ya estoy casado. Amén. Pero muchas veces podemos decir y pensar así, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí? Y es válido de cierta manera, porque muchas veces las personas no ven más allá, no ven la palabra del Señor, que Dios te dice, te estoy enseñando la palabra para que no lo tengas que vivir tú, para que no lo tengas que pasar ni sufrir tú. Pero muchas veces pues, nos gusta también meternos a decir, voy a probar a ver si es cierto, ¿no? Y ya después andamos ahí como Jonás llorando y diciendo, ahora sí voy. Ya vi que sí es cierto, que es peor de lo que me contaban, ¿no? Pero, precisamente para las personas con las que nos vamos encontrando en la vida, a las cuales tenemos que predicarles y enseñarles de Dios, nuestro testimonio va a hablar mucho. Nuestras cicatrices, lo que hemos vivido va a decir, es que yo ya pasé por eso. Es que yo ya estuve ahí y tienes que hacer esto. Sí, ¿y cómo le hiciste? Si ahora te veo feliz, si ahora te veo gozoso, o que todo el tiempo te vi bien. Nunca me di cuenta que estabas pasando eso. Porque Dios era mi fortaleza. Amén. Entonces es válido cuando nos encontramos con las personas que van a decir, ¿tú qué me vas a decir? Pero Dios por eso permite que dentro de su pueblo
cada uno le das las batallas conforme lo que Dios quiere que aprendamos y desarrollemos en nosotros. Amén. La gente no necesita muchas veces una predicación perfecta, necesita una historia verdadera. Amén. Porque una historia habla. Muchas veces podemos armar una prédica muy bonita y decir todos los puntos, pero si viene alguien y te dice, aquí está la prueba de que sí se puede, de que yo salí, de que no es el final, va a impactar más nuestras vidas. Entonces, ahí es donde entendemos que todo lo que pasamos, la lucha, las pruebas y los problemas y en el pez que nos encontramos, tiene un propósito y va a obrar para bien, porque va a poder ser de bendición para otras personas, porque voy a poder llegar a hablar a la ciudad y la ciudad va a escuchar. Amén. Gloria a Dios. Punto número 3. Dios usa lo improbable para lo imposible. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28. Si alguien le quiere dar lectura, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que porque estemos aquí solo estamos los perfectos? No, claro que no. Dice Dios que Él escogió de lo más menospreciado, de lo que para el mundo era lo más bien, de lo que no se esperaba nada. Dios lo escogió para hacer lo que no era, hacerlo en Él que sí es. Y este punto está interesante porque viene a la par. Muchas veces el enemigo te quiere avergonzar y te quiere frenar por estar en el pez. Y muchas veces viene y te dice, tú no puedes, tú no vas a poder, tú cómo le vas a ir a decir, si mira de dónde vienes, de dónde estás, tú cómo vas a poder. Pero Dios quiere hoy recordar en nuestras vidas que cada uno de los que estamos aquí, Dios nos quiere usar. Que cada uno de los que estamos aquí, Dios nos puede usar. Claro que sí, Dios nos puede usar muy grandemente. A lo mejor no sabemos en qué todavía, a lo mejor no imaginamos, a lo mejor decimos, yo estoy muy joven, yo no sé nada, a mí me falta conocimiento, yo me falta ánimo, lo que nosotros, el enemigo quiera poner en nuestros pensamientos que nos falta, que no podemos, que no tenemos, que no somos capaces, para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible. Dios va a utilizar lo improbable para hacer todo lo posible. Pero tenemos que poner nuestra vida a su disposición. Tenemos que doblegar nuestro espíritu y decir, como tú digas, Señor, así voy a hacer. Lo que tú digas, lo voy a cumplir. Lo que dice tu palabra, lo voy a hacer. Entonces, eso hace que las cosas sean diferentes. Y así no sintamos que no vamos a poder nosotros, sino que a través de Dios todo va a ser posible. Amén. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto lo vemos en Jonás 3:5. ¿Por qué vemos esto? Jonás decía, no, Dios mío, ¿cómo los vas a salvar si mira cómo son? Si mira lo que son, si mira todo el pecado que tienen. Y que muchas veces a lo mejor nosotros hemos sido como Jonás, ¿no? Que decimos, Señor, ¿cómo a él? ¿No? ¿O por qué él? Pero Dios dice, no, de lo más vil que tú ves, de lo que tú piensas que eso es lo más horrible, para mí es un alma más que quiero salvar. Amén. Entonces, cuando va Jonás y predica, dice que se arrepintieron.
y que se pusieron en ayuno. Amén. Amén. Y dice que se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y Jonás no quería ir. Y Jonás no quería actuar. Entonces, Dios cuando te manda, Dios cuando pone un propósito en tu vida, si lo cumplimos, va a tener un gran impacto en los demás. Amén. Nínive adoraba a Dagón, que era, como les comentaba, un pez, un dios que era mitad pez. Entonces, ¿qué mejor predicador que uno que salió del pez? Dios habla en el idioma que toca el corazón de cada uno. Amén. Dios habla en ese idioma que viene a poner su palabra en el momento exacto, en el lugar correcto, en cada uno de nosotros. Entonces, tu historia tiene el idioma exacto para el corazón que tú crees más duro. Amén. Tu historia, lo que tú has vivido, lo que tu testimonio de vida puede tocar hasta el corazón más duro correctamente. Por eso Dios nos permite, y dice la palabra que en la viña del Señor hay de todo. Amén. Y es verdad, hay veces que yo voy a pasar luchas, pruebas, a lo mejor que no he vivido, que no tengo la experiencia, pero alguien de ustedes sí, y me puede ayudar entonces a mí. Y entonces, pues, hermano, yo te animo y te aliento de esta manera. Y te digo cómo yo ya lo he vivido, cómo yo lo pasé y cómo Dios se va a resplandecer en ti a través de esta situación. Entonces, cada historia que tenemos, cada testimonio de nosotros, sirve para predicar a las demás personas. Amén. No tenemos que avergonzarnos ni de dónde nos sacó, ni de quién el enemigo piensa que eres, ni esa identidad que te quiere poner el enemigo. Dios te tiene en lo más alto y para Dios eres lo más valioso. Amén. Somos hijos de Dios. Por eso mandó a Jesús a morir por nosotros. Entonces tenemos que darle valor a ese sacrificio y que nuestro testimonio dé testimonio a las demás personas. Amén. Y las demás personas a lo mejor no van a entender con una prédica, no van a entender con un versículo, pero cuando le cuentas tu testimonio, eso es lo que va a entrar a su corazón y va a hacer que cambien las cosas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos manda a llevar una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios y que dé testimonio a las demás personas, porque dice que somos cartas abiertas al mundo. Entonces, a lo mejor pensamos muchas veces y decimos, no, pues qué bien que aquí que pasa a predicar o que pasa el pastor, yo nunca voy a predicar, o yo no soy capaz de predicar. A lo mejor pensamos a veces así, pero la realidad es que tu día a día, en donde estás, en donde vas, predicas. Amén. Tu vida está predicando a todos. Tu vida está siendo analizada por todos. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que podemos impactar positivamente a las personas con lo que somos, cómo actuamos, cómo hablamos, qué decimos, qué decidimos, positivamente o negativamente también. Entonces, a veces pensamos que predicar es solo estar aquí, en el púlpito. No, pero en el pez donde te puedes estar encontrando el día de hoy, tú puedes estar predicando a las demás personas con tu vida. Con cómo estás actuando, qué estás decidiendo, qué cara estás poniendo. Veíamos en el instituto, el día de ayer, un tema y decían, si vas a poner un hermano a recibir en la puerta, pues busca uno que sea amable, agraciado, ¿no? No vas a poner al más amargado o al más gruñón a recibir a la gente, ¿no? Van a tener miedo, ¿no? Ellos, no, es válido. A lo mejor hay hermanos que a veces te vas a encontrar que están enojados o que su cara no es de pocos amigos, como decían, ¿no? Pero nuestra vida tiene que reflejar lo que somos. Y tenemos a Jesús. ¿Amén? Amén. Tenemos a Jesús en nosotros. Nuestra vida tiene que reflejar a Jesús.
Jesús estaba feliz todo el tiempo. Bueno, pasó muchas situaciones, tenía problemas y sabía lo que iba a venir y todo, pero él iba y predicaba y mostraba amor a las personas. Y era un reflejo de Dios, era una esencia de amor hacia todos, de sabiduría, de conocimiento. Nuestra vida al tener a Jesús tiene que reflejarlo también al exterior. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que salir a flote ese testimonio de Jesús en nosotros. Entonces, hermano, predicamos todos. Dios dice, id y haced discípulos. Y es que a donde vayamos, nuestra vida va a ser discípulos. El problema es qué discípulos estamos haciendo. Es lo que estamos mostrando. Entonces Dios nos llama a analizar esa parte para que nos demos cuenta que estamos predicando todo el tiempo. Amén. Punto número 4. El amor por las almas versus nuestro juicio. ¿Por qué? ¿Por qué este punto? Jonás 4, 1 y 2. Jonás 4, 1 y 2. Si alguien le quiere dar lectura. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Cuando estaba leyendo esta parte de las escrituras, me sentí una especie de, hasta de enojo. No como se enojó Jonás. Déjenme les explico. Porque dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Porque vio que el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, se había arrepentido. Y le dijo, ya ves Dios, te estoy diciendo. Te estoy diciendo que se iban a arrepentir. Ya sabía yo que tú los ibas a perdonar. Por eso no quería ir. Digo, ¿cómo puede ser posible que Jonás, un profeta de Dios, no quería ir a predicarles porque se iban a salvar? Porque Dios los iba a perdonar. Digo, qué increíble. Si estamos aquí, si llego con mi esposa temprano a hacer la limpieza, acomodar sillas, es por el amor a las almas. Si venimos y a lo mejor humanamente muchos decían, no, pues es que tú pierdes el tiempo en la iglesia, ¿cómo pierdes tu domingo? Y ya no vas a hacer otras cosas. No, yo vengo aquí por el amor a las almas. Yo estoy aquí y me pongo a estudiar, a escudriñar la palabra y a preparar los cantos y a acomodar y todo por el amor a las almas, para que las almas conozcan, crezcan y al igual que yo aprendamos de la palabra todos juntos. Yo como Jonás se atrevió a decirle, ya sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería ir. ¿Cómo puede ser posible? Pero muchas veces somos así. Muchas veces a lo mejor podemos tener amor por las almas, pero también muchas veces tenemos juicio por las almas. Así como lo hizo Jonás. Y se nos olvida que Dios quiere que todos seamos salvos. ¿Y cuántas veces vemos y juzgamos a los demás? A mí me ha pasado ahí con mi esposa cuando vamos en el coche, que yo trato de manejar bien, de respetar todo y ponerme direccional hasta para cambiarme de carril. Y en los semáforos está en la raya peatonal, está en la raya de las motocicletas y bicis, y después está la raya de los autos. Aunque todos se frenan hasta el peatonal, yo me quedo hasta atrás. Que me estén pitando, ahí me quedo. Y hay veces que nos ha tocado que nos encontramos con choferes que no saben manejar muy bien. Y si de repente se me ha salido, y está mi esposa de testigo, que digo, parece que traes tráiler. Que se atraviesan, que se te cierran, que se paran los se te paran los taxis enfrente y parece que no, pero hasta ahí, en esas pequeñas cosas, se nos olvida el amor de Dios por las demás personas.
O luego se te van metiendo. Una vez, y yo creo que ya se los conté, veníamos en la carretera subiendo y de repente se hizo un poquito de tráfico, porque creo que había pasado algo, todavía no llegábamos a lo que había pasado. Resulta que habían atropellado a una persona y ella lo tenían unos policías y estaba a media calle. Y cuando ya estábamos por llegar, yo trato de dejar un espacio entre los coches para no ir tan juntos. Salió un coche rápido así y se mete así. Y justo le dije a mi esposa, pues veníamos para la iglesia. Cuando vengo para acá, pues trato de no enojarme para llegar bien. Y le dije, ya se metió pues, que Dios me bendiga, quién sabe, a lo mejor lleva prisa o pasa algo. Se mete ese coche y se frena enfrente y se baja llorando una señora. Habían atropellado a la persona que estaba ahí y era su familiar que venía así, sin fijarse en nada, por la desesperación. Y ahí me cayó el 20. Es verdad, muchas veces no sabemos de la otra persona lo que está pasando. No sabemos qué le acaban de avisar. No sabemos qué problemas tiene, qué luchas tiene. No sabemos si está al borde de un colapso. No sabemos. Y muchas veces preferimos dar juicio antes que dar amor a las personas. Antes que mostrarle a Dios con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar y de actuar. Aleluya. Eso es lo que hizo Jonás. Y dice, no, ¿para qué? Yo por eso no quería ir a predicarles. No, Dios nos llamó a predicarles para que todos vengan al camino del Señor. Y es difícil. Estaba viendo un video el día de ayer, donde estaban haciendo juicio a un asesino porque había matado a una niña de 8 años y estaba su mamá allí. Y por X pruebas y todo lo que habían hecho no resultó a favor de la mamá y declaran que está libre ese asesino. Y la mamá pues, le da como un shot y saca un arma y le dispara. Es difícil humanamente decir, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a pasar por alto algo que me hicieron, que me dijeron, o a un familiar, o a un hijo, a un padre, o a un hermano? ¿Cómo voy a perdonarlo así de fácil? Es difícil, sí. Humanamente el cuerpo y las emociones nos juegan muy, muy difícil, porque dice la palabra que no confiemos en nuestro corazón, porque es engañoso, es engañoso el corazón. Y es verdad, y digo, sí, es difícil, yo sé que es difícil y no pasar por alto y no pedir justicia, porque aún dice la palabra que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero muchas veces vamos a ser saciados de la justicia de Dios, no como nosotros queremos, no como nosotros esperamos, sino el pago dejárselo a Dios y nosotros enfocarnos en mostrar el amor de Dios hacia las almas y empezar a aplicar esto en nuestras vidas. Va a haber momentos donde vamos a tener que decidir o lo ofendo o lo bendigo. Va a haber momentos donde vamos a estar así y es donde Dios nos manda a decir, tú tienes que marcar la diferencia. Decía mi papá hace rato, tú tienes que ser la sal que le dé el sabor a esta vida. Amén. Tú tienes que poner de tu parte. Entonces, así como Jonás mostró en una balanza el amor por las almas, pero también el juicio, Dios nos llama a nosotros a predicar y Él se va a encargar de lo demás. Nuestra vida tiene que predicar y reflejar el amor de Dios a través de Jesús en nosotros y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. No es, bueno, ese es el versículo, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿alguien que le quiera dar lectura?
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Eso es lo que Él quiere, que todos se arrepientan. Y si Dios viene y me dice, yo quiero que todos se arrepientan, y en lugar de que mi vida vaya y hable ese amor hacia los demás, huyo a Tarsis. Y no quiero, pareciera que no quiero con mi vida que los demás se arrepientan. Pareciera que lo que estoy haciendo en lugar de mostrar el amor de Dios, yo estoy huyendo de mostrárselos. Estoy ocultando, no estoy cumpliendo ese propósito. Amén. A veces queremos justicia, pero Dios quiere misericordia. Jonás predicó, pero no amaba. Jonás, cuando vio que se habían convertido, dice que se enojó, que se habían convertido. ¿Cuántas veces predicamos por deber, pero no por amor? Amén. ¿Cuántas veces nos hacemos así? Porque lo tengo que hacer, o porque me dijo el pastor, o porque lo escuché en la prédica el domingo, pero no lo quiero hacer. No tiene. Predicar sin amor es como gritar sin voz. Nadie escucha lo que no se siente. Es como gritar sin voz. Si no predicamos, y dice la palabra más adelante que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y viene Jesús y te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es difícil, claro que es difícil, pero Dios nos llama a eso. ¿Amén? Entonces, son mandamientos que nos deja Jesús por cumplir. Amén. Y que son para bien de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Traía más puntos, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que dejar para otro domingo. Amén. Solo les quiero dar otra cita, que es Mateo 12:40. Mateo 12:40. Alguien que le dé lectura. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es el más claro ejemplo de que Él estuvo en el pez, que fue la muerte, salió, resucitó a mostrarnos la vida a nosotros. Amén. Jesús nos enseñó cómo salir y predicar, porque era un vivo testimonio de lo que estaba predicando. Nuestra vida continúa en lo que Jesús dejó, porque ahora Jesús vive en nosotros y nosotros tenemos que dar testimonio a las demás personas que Jesús vive, que Jesús murió por mí y que murió por ti. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y a meditar en ella. Amén. Hay que meditar en la palabra, porque una cosa es venir y escucharla un domingo y cerrar mi Biblia, cerrar mis apuntes y ya no volverlos a abrir hasta el siguiente domingo. Y otra cosa es llevarme la palabra y tenerla presente día con día, con día, con día. Eso va a ser la diferencia. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie si gusta. Amén. Acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, Dios mío, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros y enseñarnos, Padre Celestial, el amor tan grande que nos tienes, Dios mío. Yo sé que esta palabra, Padre Celestial, que has traído a nuestra vida, Dios mío, tú la veniste a poner con un propósito, Padre Celestial. Tú quieres que aprendamos algo el día de hoy y que lo pongamos por obra, Señor. Muchas veces nos hemos olvidado, Padre Celestial, del amor por las almas, del amor, Padre Celestial,
Celestial, por predicar tu palabra y que todos te conozcan, Dios mío, y que todos vengan al camino, Padre. Muchas veces, Dios mío, nos hemos, Padre Celestial, comportado como un Jonás. Hemos huido, Padre, de tu llamado, hemos huido de tu palabra, hemos, Padre Celestial, escuchado, Dios mío, que nos pides, Padre Celestial, que hagamos algo, que dejemos algo, que cambiamos algo, pero no queremos y huimos como Jonás y nos alejamos y queremos tomar un barco lejos, Padre. Pero Dios mío, en esta hora, Padre, yo quiero que tu palabra, Dios mío, sea dando fruto en nuestra vida, Padre Celestial. Despiertes, Padre, ese amor de Jesús en nuestra vida, Padre Celestial, que podamos predicar, Dios mío, con nuestro ejemplo, Padre, con el testimonio, Dios mío, de dónde nos has sacado, de dónde nos has traído, y pueda impactar a las demás personas, Dios mío, y que en medio del pez en el que nos encontramos se convierta en un púlpito, Padre, para predicar a las demás personas, Dios mío. Ayúdame, Padre, para que mi vida, Padre, pueda ayudar a las demás personas, para que mi testimonio, Padre, pueda, Dios mío, animar, pueda apoyar, pueda darle un aliento, Padre Celestial, a una persona que necesita. Dios mío, así como yo me he encontrado en situaciones donde a lo mejor no veía la salida, Padre, pero tu amor me la mostró, Padre. Quiero, Dios mío, que mi vida pueda dar ejemplo a los demás y pueda ayudar a que los demás, Dios mío, se afirmen y se acerquen a ti, Padre, a través de cómo soy, de cómo actúo, Padre, de cómo hablo, de qué es lo que digo, Padre Celestial. Quiero, Dios mío, llevar tu palabra no con juicio a las personas, sino con el amor perfecto de Dios, el amor perfecto que mostró Jesús en la cruz. Ayúdame, Padre, a reflejar tu esencia, Padre, hacia los demás. Quiero ser, Dios mío, un vaso en tus manos, porque dice tu palabra que aún de lo más vil, de lo que el enemigo piensa,